Hola, mi nombre es Ricardo León. Estamos hoy con Marco Avilés. Él es editor de Cometa, el periódico, y Cometa, la empresa de comunicaciones. No sé cómo podemos llamarla, ahora vamos a hablar de eso. Ha salido hace muy pocos minutos, o hace muy pocas horas, el primer número de Cometa, la revista. Es una publicación que tiene varias particularidades. Por la publicación en sí, por el formato, por el tipo de texto que es, las fotografías y por el tema. Es una historia, se titula Contactados, Amor y Sangre en el Lote 88. Es la historia de una etnia de no contactados, machiguengas, en una zona donde todo lo que escuchamos decir es de este lugar es gas de camiseta, pero no sabemos quiénes viven ahí. En fin, un poco esto es lo que vamos a hablar con Marco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación y efectivamente esta mañana me entregaron los ejemplares del periódico de Cometa y es como, pucha, al traértelo es como mostrarte a mi primer hijo. Entonces Mide más que un hijo, ¿no? Sí, de hecho, sí, mide 48 centímetros y pesa como un recién nacido. Bueno, y entonces, sí, pues, o sea, estamos así, Daniel Silva, que es el fotógrafo y mi socio en la empresa, estamos así como recontra contentos por la publicación y también porque después de tanto tiempo de trabajo podemos ya mostrar este reportaje del cual hemos estado hablando con amigos durante tantos meses, ¿no? Y es la historia de una familia de machiguengas que vive en la reserva Nahua, donde se superpone el lote 88 del proyecto Camisea y donde hay pozos de extracción muy cerca de donde viven estas personas que no tienen documentos, que no tienen DNI, que no usan apellidos y que por tanto no existen, ¿no? Entonces no se sabe, como decías, no se sabe de ellos, ¿no? Y bueno, ese es el resultado del trabajo, ¿no? Pero digamos, o sea, antes de que me cuentes la historia, que hay unos detalles que sí me gustaría conocer. Cuéntame qué es Cometa el periódico. Tiene un formato raro, es una especie de sueño que todos periodistas quisiéramos, ¿no? Un formato grande donde puedas escribir lo que quisieras con las fotos que el fotógrafo quisiera. Es más o menos como el sueño logrado, ¿no? Sí, bueno, Cometa, el periódico, es una publicación trimestral. El primer número es solamente es un reportaje que tiene una extensión así larguísima, impublicable en una revista o en un periódico. O sea, tiene 16.000 palabras y tiene 32 fotos. Algunas fotos son de 48 centímetros por 68. O sea, es tamaño un cuadro. Lo he puesto encima de un plasma y es casi como un plasma de 42 pulgadas. Sí, es el sueño de cualquier periodista, ¿no? O sea, publicar una historia como tú la quisieras leer, ¿no? Y el primer número del periódico es eso, ¿no? Es así como una especie de orgasmo, de sueño de opio, muy ¿no? curioso además, ¿no? Sí. Por el tamaño, por todo, por la forma como lo han hecho, ¿no? Sí, además, o sea, bueno, lo hemos financiado con nuestro propio dinero, buscando una imprenta que fuera buena, pero que a la vez no nos cobre tanto, claro. ¿No? Le hemos impreso una imprenta de un amigo. Y eso es, o sea, el periódico es arrogante, es así como recontra, sí, es arrogante, no es nada tímido, porque uno de los mensajes que nosotros queremos transmitir a la gente es este optimismo que nosotros, Daniel y yo, tenemos por el papel y por el periodismo. De largo aliento, ¿no? Sí, de largo aliento, ¿no? Entonces una manera de decir que este periodismo, que la crónica, que el reportaje, que el fotoreportaje es algo que tiene, o sea, que está muy vivo, que está muy saludable, es esto, ¿no? Mostrarlo a tamaño king size o no sé. Pero además tú eres uno de los defensores de esta idea de que por más ebooks y todos estos artilugios, todavía se puede leer reportajes largos, historias, no digamos reportajes, digamos historias, ¿no? Todavía hay gente que quiere leer historias a pesar de que algunos directores de medios o
grandes empresarios de los medios creen que no, ¿no? Sí, claro, durante la década pasada, cuando hubo cuando la gente empezó a consumir más internet, ¿no? Creció este discurso en los editores de periódicos y de revistas que decían que los medios impresos corrían el riesgo de desaparecer, ¿no? Entonces muchos editores trataron de convertir sus medios impresos en algo muy parecido a los portales de internet, con notas pequeñitas, etcétera. Pero pasada esta ola, las cosas como que se van aclarando y por un lado, o sea, internet tiene una vida increíble y un futuro alucinante, y por otro el papel y los medios impresos también, ¿no? Lo que yo creo es que, o sea, los periódicos ni las revistas van a desaparecer. Los que van a desaparecer son los editores que dicen que la gente no lee y eso, ¿no? Y de hecho ya, o sea, de verdad con la cantidad de gente que está produciendo cosas alucinantes en papel. Hay una rebeldía ahí, ¿no? Sí, bueno, y de verdad, o sea, a mí me parece, o sea, es recontra subjetivo esto que voy a decir, pero un editor que dice que la gente no lee me parece un dinosaurio. Es un antieditor, ¿no? Sí, me parece un personaje del siglo pasado, o sea, del siglo XX, ¿no? O sea, si me dices que la gente no lee... Que Etiqueta Negra acaba de llegar a su número 100, por ejemplo. O sea, claro. digamos, ha tenido épocas más buenas que malas y al revés, pero ya es una revista que está recontra bien considerada. Cualquier extranjero que viene quiere irse a Quilca o a un kiosco a conseguir su Etiqueta Negra, que son historias como estas publicables en cualquier revista comercial, digamos, ¿no? Sí, y hay toda una movida, o sea, de hecho los grandes periódicos, el New York Times y el Washington Post y el Wall Street, todos esos grandes periódicos con grandes infraestructuras, ¿no? Están en crisis, y de hecho el New York Times es un ejemplo que me gusta siempre decir, ¿no? El New York Times construyó un edificio la década pasada al cual luego no se pudo mudar porque era demasiado costoso, ¿no? Entonces estos medios con grandes infraestructuras que son del siglo pasado y que encarnan la crisis, ahora conviven con nuevas editoriales independientes más chicas que renuncian a la infraestructura por apostar por los contenidos. Y tú mencionabas antes de la entrevista a Orsay, que es esta revista que empezó editándose en España y que ha generado toda una corriente de optimismo entre los periodistas y lectores. El caso de ¿no? Orsay es alucinante porque, siendo que además la publican en PDF y lo podrías leer tirado en tu cama con tu computadora, igual la gente los compra en Perú, no sé cuántos habrán sido, pero es distinto agarrar el papel, ¿no? Sí. Tenerlo, ¿no? Coleccionarlo. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, el papel en verdad no tiene nada, o sea, no hay ninguna competencia, creo yo, entre el papel y las pantallas. O sea, mientras haya más medios para leer, mejor. O sea, yo acabo de estar en un distrito en el Cusco, en Chumbivilcas, donde no hay bibliotecas, pero sí hay 3 cabinas de internet. O sea, 3 lugares donde la gente puede leer, claro. ¿No? O sea, si fuésemos radicales defensores del papel y que el libro y tal, claro. O sea, ¿qué pasaría con este distrito? ¿No? O sea, Ahora, cuéntame, digamos, ¿dónde has estado? Tú me contabas que este viaje tomó un mes más o menos. Sí. Ir a esta zona, conocer a esta familia, pasar con ellos los días que pasaron, sin contar demasiados detalles para que la gente lo pueda leer. Sí. ¿Cómo se llegaron a este lugar? Sí, bueno, este es un proyecto que nace a partir por un lado de lectura sobre los pueblos los pueblos de la selva que durante siglos han sufrido por el contacto con la civilización occidental, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores. ¿Ellos están parcialmente contactados o no contactados? O sea, ellos siempre tuvieron contacto. Yeah. El primer contacto se produjo con los conquistadores, con los misioneros y los expedicionarios que llegaban a la selva y se encontraban con pequeñas tribus y a veces con grandes ciudades dentro de la selva. Establecían contacto, pero les transmitían primero enfermedades. Entonces hay crónicas de misioneros, ¿no? Que cuentan que, por ejemplo, desapareció el 90% de una nación, ¿no? Por una enfermedad aparentemente sencilla para nosotros, ¿no? Sí, por gripe, por malaria, por viruela. O sea, el Huayna Cápac murió de viruela, ¿no? Esa es la primera víctima de este contacto. Y bueno, y después vino el caucho, ¿no? Los caucheros entraban, esclavizaban a los machiguengas, a los ayánicas, ¿no? Para que pudieran extraer el caucho, los mataban, violaban a las mujeres, ¿no? Entonces todos estos contactos traumáticos fueron alejando a estas personas
y los fueron aislando. De hecho, los antropólogos hablan de ellos como pueblos aislados, ¿no? Ya. Entonces, empezamos a investigar sobre esto y buscamos la manera de llegar hacia allí. Establecimos una red con algunos machiguengas que viven en aldeas que nos dijeron que sí era posible entrar a la reserva. Y después de más o menos 3 años de buscar esto. 3 años. Sí. O sea, este día la tuvieron hace 3 años. Acá Sí. estamos viendo una foto de uno de los personajes centrales de... Sí. ¿Cómo se llama él? Él es Aladino. Bueno, Aladino es el nombre que ellos que ellos usan, que ellos se han puesto o que les han puesto. Ellos tienen un nombre en machiguenga que normalmente no revelan a los extraños, Tiene un ¿no? significado probablemente simbólico casi. Sí, y él es cazador y es el jefe de una familia. Yeah. Él caza y mantiene a una familia como de 10 personas, Yeah. ¿no? Es como un padre de familia Sí. que se va a trabajar Claro. acá, él se interna en el bosque a cazar. Bueno, y después de establecer de conocer a un guía que nos podía llevar a este lugar, pues hicimos el viaje este año con nuestros propios recursos, con nuestro propio dinero y bueno, el viaje tardó un mes porque fuimos por tierra, luego por bote, cruzamos el además, Congo. digamos, no es que tomas un avión y llegas, ¿no? Ahí depende No. entre muchas otras cosas del clima, ¿no? Sí, de hecho estuvimos, por ejemplo, varados en un pueblo, en Camisea, en la Ya. aldea, en la Ujú. comunidad de Camisea, 2 días porque no había manera de seguir moviéndose porque no hay transporte público, ¿no? El río Manda. Sí, el río y Y el la burro. gente, si quiere trabajar la gente, ¿no? Entonces, toda esa experiencia de entrar y luego salir tomó unas 5 semanas, ¿no? Ya. Y el viaje fue así como recontra intenso. Tratamos de prepararlo de la mejor manera posible. Y han estado, y estas personas, Aladino y sus familiares o los de su aldea, no tienen idea de qué es el gas, o sea, ni para qué sirve, ni para qué no sirve, no tienen idea, no quieren tener idea, no tienen que tener la idea. O sea, ellos no tienen educación, no van a la escuela, Claro. no hay medios de comunicación, entonces su realidad, su vida consiste en ir a cazar, en comer, ¿no? En jugar ahí, los niños están jugando todo el día, entonces no reciben información de nada, ¿no? O sea, no reciben información absolutamente Pero sí de nada. sin embargo, sí han sido impactados de alguna manera. Sí, de hecho Aladino vivía adentro, muy adentro de la reserva y un día cuando fue a cazar con uno de sus hermanos, vio, se acercó a una construcción, había unos ingenieros, unos técnicos construyendo uno de los pozos que ya funcionan dentro de la reserva y eso de ahí los asustó mucho, ¿no? Se lo contaron a su padre y su padre les dijo que se fueran, que buscaran más gente porque solo siendo más gente podían defenderse de cualquier tipo de amenaza, ¿no? Entonces salieron de donde vivían, del refugio, y se juntaron con una familia que vivía cerca del río, ¿no? Entonces la historia es de este personaje, de Aladino, ¿no? Es alguien que está en lo profundo de la selva y que busca más gente. De hecho, él debía tener unos 35, 40 años y hasta entonces él no había tenido ninguna mujer porque solamente vivía con su familia, ¿no? Y bueno, y se conoce a una familia y él se vuelve el jefe de esa familia y empieza a cazar para ellos, ¿no? O sea, es una historia finalmente medio épica, ¿no? Sí, sí, mira, Vargas Llosa ha escrito 2 libros donde habla de esto, ¿no? De esta tragedia. En El Hablador cuenta la tragedia de los machiguengas y en el último, en El sueño del celta, ¿no? Y Calvo también hablaba un poquito de toda esta confrontación, todo este cambio en algunos aspectos y en algunos momentos brutal que hubo Sí. en la época gauchera, ¿no? Es loco porque la gente, y acá mismo en la ciudad, o sea, les ha puesto una serie de apelativos a ellos, ¿no? Les dice chunchos, calatos, salvajes, y siempre hemos tenido la idea, incluso yo cuando estaba en el colegio, ¿sí? Tenía la idea de que esta gente era seres humanos que no habían evolucionado y que por eso vivían así como viven, Sí. haciendo fuego con palitos, ¿no? Pero, o sea, lo más alucinante, una de las cosas más alucinantes del reportaje se produjo cuando empecé a investigar libros y monografías de arqueólogos gringos, sobre todo estadounidenses, que están trabajando en diferentes partes de la selva
y que han encontrado rastros de grandes ciudades en la Amazonía. Entonces, o sea, las teorías están cambiando y a la luz de las crónicas y ¿no? de los textos antiguos. Han tenido un desarrollo que no lo conocemos, pero que es probablemente Sí. más avanzado que el de los incas. O sea, podría llegar a ser. De hecho, y los incas no los pudieron dominar Claro. por algo, ¿no? Sí, pues. O sea, no fue porque los mosquitos los asustaban. Ujú. ¿no? Y entonces estos arqueólogos hablan de grandes civilizaciones Ujú. ahí. Y lo que conocemos ahorita son los restos de Claro. esa civilización. Es como que para ellos llegó el fin del mundo, ¿no? Hace 100 años. Sí, probablemente. sí, hasta hace 100 años, es el fin del mundo. Bueno, ya hasta hace ahorita, en el caso de los Nahua, como te decía, el año 85 murió la mitad de esa Claro. etnia. Ahora, ya, para no quitarte más tiempo, como periodista, pues podría sonar superficial, pero no lo es. Has cumplido una meta que cualquiera quisiera tener, ¿no? Un periodista que viaja y que escribe, que es conocer gente que nadie más conoce, ¿no? Ujú. Básicamente es eso, conocer gente que nadie de los que ha leído esto ha conocido antes, ¿no? Sí. ¿Cómo te has sentido con esto? Y además lo tienes en tu propio periódico, siendo tú tu editor. ¿Cómo te sientes con esto? Bueno, de hecho, o sea, hay una aventura que es así fascinante de ir a ese lugar, ¿no? Y Ujú. conocer a estas personas y tratar de establecer un tipo de relación con ellos. Para ellos puede ser tan trascendental como para sí, ti, sí. haberse encontrado mutuamente, ¿no? Sí, o sea, eso es fascinante, pero o sea, esa experiencia difícil de llegar y todo podría convertirse nada más en un tipo de turismo, Claro. si es que tú con esa información que logras no consigues Ujú. tener un impacto en la comunidad, que es lo que Daniel, el fotógrafo, y yo pretendemos. En ¿no? esa comunidad y en esta comunidad, dices, en nosotros. Sí, sí, o sea, el hecho de haberlos conocido y saber cuál es su situación, Claro. ¿no? El drama que viven, nos hace a nosotros también, o sea, nos pone en los hombros una gran responsabilidad, ¿no? Y a nosotros nos gustaría o sea, que se genere un debate en Lima, en el Perú, sobre estas personas, ¿no? Ujú. Sobre estas personas, pero no bajo los prejuicios que manejan algunos funcionarios del Estado, algunos antropólogos, ¿no? Algunos sacerdotes que trabajan en la zona, que es de tratar de mantenerlos así encerrados, que no se sepa nada de ellos, ¿no? O sea, estos son peruanos, ¿no? O sea, son peruanos como todos, pero son invisibles, ¿no? Ujú. Y que sean visibles es una de nuestras ambiciones, ¿no? Ujú. De hecho, este es apenas el primer paso, no el último. Sí. ¿Y cómo puede uno, ya hablando digamos, de la publicación en sí, cómo puede uno suscribirse? ¿Dónde lo encuentras? Me contabas que ahorita está en un solo kiosco, unos cuantos ejemplares Sí. en el centro de Lima, pero ¿cómo lo puede uno encontrar? Sí, ahorita, bueno, desde hace unos días hemos estado generando todo Sí. un movimiento en Facebook y a través de correos electrónicos. Lo que estamos implementando es un sistema de ventas por delivery, Ya. ¿no? Entonces la gente interesada nos escribe a un correo o nos llama por teléfono Ujú. y como si pidieran, no sé, un vemos. pollito a la brasa, piden el periódico, ¿no? Esto porque, o sea, por un lado, en verdad nos permite recuperar más rápido la inversión, ¿no? Y por otro porque me parece que es cómodo para ti como lector simplemente llamar por teléfono o mandar un correo y luego media hora después recibir tu Pero también periódico. hay en algunos kioscos, por ahí lo vamos a ver, o en librerías. ¿O? Sí, en librerías va a estar probablemente en una o dos semanas, pero mientras tanto los pedidos son por Y hay una correo. página web, una página en Facebook. Sí, en el Facebook estamos en Cometa Comunicación y Bien. en la página web es cometacomunicación.com Ujú. y no sé, puedo dar el teléfono también. Sí. El teléfono está... El teléfono para los pedidos es Puedes cantar el jingle también. 995342402 y el correo es contacto@cometacomunicación.com. Y lo último, ¿por qué Cometa? Porque... Hay varias lecturas ahí. Sí, no, de hecho es uno de los placeres de infancia que ciertos adultos todavía mantienen, ¿no? Pero
Cometa es un pasatiempo que a Daniel... Es una perfecta pérdida de tiempo, una pérdida de tiempo útil. Sí, ¿no? o sea, la cometa en todas sus excepciones. El acto de volar una cometa es mirar al cielo, ¿no? O sea, volar una cometa es mirar al cielo y ver así como que las estrellas, Donde ¿no? además no todo depende de ti, ¿no? A diferencia de un avión a control remoto. Sí, sí. O sea, lo que queremos es que los lectores vean las estrellas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esta fue una entrevista a Marco Avilés, editor de Cometa, junto a Daniel Silva. Y nada, muchas gracias.